Rodrigo Vasconcelos se encontraba en su oficina, rodeado por el lujo que había construido durante años, pero en su interior algo se desmoronaba. La noticia que había recibido hacía apenas unos minutos lo había dejado atrapado entre la rabia y la indiferencia. Elena, su esposa desde hacía más de 10 años, había sido declarada incapaz de tener hijos. Él la miraba con desesperación, como si fuera una traidora que lo hubiera dejado solo frente a la última barrera que aún lo mantenía en pie. Rodrigo no podía concebir la idea de que su legado quedara sin una descendencia. Elena no era solo su esposa, sino también la mujer que había apostado por él cuando apenas empezaba a tener éxito. Habían sido felices, al menos en la superficie, pero la idea de formar una familia completa, con hijos, estaba por encima de todo. «No puedo creerlo, Elena», dijo con voz quebrada. «¿Cómo no me dijiste antes? ¿Por qué me ocultaste esto?» La mirada de Elena era vacía, como si ya hubiera perdido la batalla antes de que comenzara. Con su rostro sereno, pero con los ojos llenos de dolor, ella respondió: «Rodrigo, ya lo sabía desde hace mucho tiempo. No fue algo que pude cambiar y lo acepté, pero veo que tú no lo hiciste». La verdad golpeó a Rodrigo con fuerza. Por mucho que quisiera negar lo que sentía, no podía hacerlo. La impotencia de no tener un hijo suyo, su propio reflejo en una nueva generación, le carcomía por dentro. Se sentó en la silla detrás de su escritorio, como si todo el peso de su imperio lo hubiera aplastado en ese instante. «¿Entonces todo esto fue en vano?», preguntó, pero sabía que no había vuelta atrás. «No es que haya sido en vano, pero lo que necesitamos ahora es diferente, Rodrigo. Yo no puedo seguir con esto si no somos sinceros el uno con el otro. Necesito saber que tú también aceptas la situación». Rodrigo sintió que el mundo le caía a pedazos. Su mente comenzó a visualizar la imagen de su futuro, vacío, sin herederos, sin una familia que llevara su apellido. La rabia se apoderó de él y se levantó de golpe. «Entonces, si no puedes darme lo que quiero, no tenemos nada más que hablar». Elena lo miró sin gritar, sin lágrimas. Estaba resignada. Sabía que él no iba a comprender. En su corazón ya se había despedido. «Lo que quiero es que seas feliz, Rodrigo. Lo que no puedo aceptar es que vivas con resentimiento». Esas palabras, más que una despedida, fueron un cierre definitivo. No hubo lágrimas ni abrazos. Elena se levantó lentamente, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo por un momento. «Cuando decidas dar el siguiente paso, estaré aquí, pero no por nosotros, sino por lo que creímos que éramos». Con esas palabras resonando en sus oídos, Rodrigo vio cómo ella cerraba la puerta detrás de ella. Ese sonido fue como un golpe en su pecho. Elena ya no estaba, pero su ausencia lo llenaba de una vacuidad abrumadora. Pasaron semanas, tal vez meses antes de que Rodrigo pudiera volver a concentrarse en su trabajo. Su vida había quedado atrapada en el vacío que dejó Elena. La tormenta de emociones que había experimentado al principio se fue disipando, pero dejó algo mucho peor: un vacío constante. Solo quedaban los recuerdos, esos recuerdos que se agolpaban en su mente y lo hacían preguntarse si había tomado la decisión correcta. No pasaron muchos días hasta que alguien apareció en su vida: Isabela. Una joven que, por su belleza y encanto, fue capaz de atraer su atención como una vela prendida atrae a las polillas. Isabela no solo era atractiva, sino también ambiciosa, con una personalidad que se complementaba con la necesidad de Rodrigo de reconstruir su vida. A su lado, se sentía algo que ya había perdido: la emoción de estar con alguien que realmente lo entendiera, que no se limitara a compartir su vida, sino que lo admirara por lo que había logrado. «Rodrigo, eres un hombre increíble. No tienes idea de lo que significas para mí», dijo Isabela, mirando sus ojos con una sinceridad fingida, pero suficiente para calar hondo. Rodrigo sonrió. Ya no pensaba en Elena, al menos no de la misma manera.
Isabela le ofrecía lo que siempre había buscado: una mujer dispuesta a seguir sus pasos, sin complicaciones. «Sé lo que quiero, Isabela, y me alegra saber que tú también», respondió Rodrigo, tomando su mano con firmeza. Después de 1900 y un par de meses de relación, Rodrigo le pidió matrimonio. Era el paso que debía seguir, después de todo. Elena ya había quedado atrás, y el tiempo seguía su curso. Isabela lo miraba con una sonrisa que disimulaba su ambición, pero él no lo veía. Él necesitaba avanzar. La boda fue espectacular como todo lo que Rodrigo hacía. Una gran ceremonia en un salón lujoso, con cientos de invitados, todos esperando el próximo paso del hombre que lo había logrado todo, pero que aún no había encontrado lo que realmente deseaba. Isabela era todo lo que Rodrigo pensaba que quería: joven, hermosa, exitosa en su propio derecho. La luna de miel no fue más que una celebración del comienzo de lo que él pensaba sería una vida de perfección. Pero esa perfección era efímera, al igual que su matrimonio. A los pocos meses, la sombra de la insatisfacción se cernió sobre él. Isabela no le dio los hijos que él tanto deseaba. Rodrigo sabía que la vida no se puede programar, pero al mirar a su alrededor, no podía evitar compararse con aquellos que habían logrado construir un imperio familiar. La casa estaba llena de lujos, pero vacía de risas. Los pasillos resonaban con el eco de su propia soledad, mientras Isabela pasaba más tiempo preocupada por las apariencias que por lo que realmente importaba. El tiempo pasó, y Rodrigo comenzó a sentirse inquieto. Quizás Elena había tenido razón en cuanto a algo. Tal vez la vida no se trataba solo de éxito y descendencia. Pero ese pensamiento, aunque pasaba fugazmente por su mente, no lograba quedarse allí mucho tiempo. Lo que había perdido ya no podía recuperarse. Sin embargo, algo estaba por suceder, algo que cambiaría todo en un giro inesperado. Mientras Rodrigo se sumergía en su mundo de negocios, un día, en un evento benéfico, la vio. Elena. La imagen de ella lo desarmó. Estaba en el otro extremo de la sala, conversando con unas personas, pero lo que lo dejó sin aliento no fue su presencia, sino lo que había detrás de ella: 2 niños pequeños que corrían hacia ella llamándola con cariño. «Mamá, mamá». Rodrigo no lo podía creer. ¿Cómo era posible? Elena, la mujer que él había descartado, la mujer que él había dejado ir, tenía hijos. ¿Cómo? ¿Qué había sucedido? Su corazón se aceleró mientras el tiempo parecía detenerse. ¿Podría ser? El mundo de Rodrigo se desmoronó con esa simple imagen. Elena, de pie en el otro extremo de la sala, rodeada de 2 niños pequeños, tan parecidos entre sí, corriendo hacia ella con los brazos abiertos, llamándola mamá. La escena era tan inesperada, tan fuera de lugar, que Rodrigo sintió un vacío en su estómago. Su mente, que había estado perfectamente organizada para manejar todo lo que tenía bajo control, ahora estaba hecha un torbellino. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Por qué no se lo había contado? La sorpresa lo dejó paralizado. De inmediato su mente comenzó a reconstruir todo lo que había sucedido desde que ella se fue, pero nada de eso explicaba lo que estaba viendo. «Rodrigo, ¿estás bien?». La voz de Isabela lo sacó de su trance. Ella se acercó, sin notar la expresión en el rostro de Rodrigo, que aún no podía apartar la vista de Elena y los niños. «¿Isabela? Sí, estoy bien. Solo pensaba en algo», dijo, forzando una sonrisa, pero sus ojos seguían buscando a Elena. Isabela lo miró con curiosidad, pero no dijo nada. Estaba acostumbrada a que Rodrigo fuera un hombre de negocios ocupado, alguien que a menudo se perdía en sus pensamientos. No entendía la gravedad del momento, pero Rodrigo sí lo hacía. Mientras Isabela se alejaba, él no pudo evitar acercarse lentamente hacia el lugar donde Elena estaba. El sonido de la multitud a su alrededor se desvaneció, y todo lo que podía escuchar era su respiración acelerada.
Cada paso hacia ella parecía más pesado que el anterior, como si el destino lo estuviera arrastrando. Finalmente, llegó a su lado, pero Elena no lo vio. Estaba abrazando a los niños, su rostro iluminado por una sonrisa cálida, una sonrisa que Rodrigo recordaba, pero que nunca imaginó que vería de nuevo en ella. Elena. Su voz salió quebrada, como si hubiera estado buscando palabras durante años, pero ahora no sabía cómo pronunciarlas. Elena giró rápidamente al escuchar su voz, y sus ojos se encontraron con los de Rodrigo. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante. «Rodrigo», dijo ella con una suavidad en su tono que sorprendió a Rodrigo, pero también lo confundió. Los niños, al ver a Rodrigo, se acercaron tímidamente, mirándolo con curiosidad. Uno de ellos, el más pequeño, levantó la mano. «¿Quién? ¿Es él, mamá?», preguntó con inocencia. Rodrigo sintió que el suelo se le venía encima. Aquella simple pregunta le atravesó el pecho. «Él es...». Elena miró a Rodrigo con una mezcla de emoción y reserva. «Es alguien que conocí hace mucho tiempo». Los niños parecían satisfechos con la respuesta y regresaron a jugar, dejando a Elena y a Rodrigo a solas en medio de la multitud. «No esperaba verte aquí, ni mucho menos». «¿Así?», dijo Rodrigo, incapaz de ocultar la sorpresa que aún sentía. Elena lo observó en silencio por un momento, y Rodrigo pudo ver una ligera tristeza en sus ojos. «La vida cambia, Rodrigo. Lo que pensábamos que sabíamos nunca es tan simple como creíamos». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó él, acercándose más, sin poder contener la curiosidad que lo consumía. «¿Recuerdas lo que me dijiste? Que si no podía tener hijos, entonces no teníamos futuro. Bueno, hoy aquí estoy, con 2 hijos que jamás imaginaste que tendría. Y ellos son todo lo que necesito». Rodrigo se quedó en silencio, procesando sus palabras. El shock era tan profundo que no podía reaccionar inmediatamente. «¿De dónde salieron esos niños, Elena?». «Son míos, Rodrigo. Son mis hijos. Los adopté hace más de 5 años. Después de que todo terminó, supe que la vida tenía algo más que ofrecerme». Rodrigo no podía comprender lo que estaba escuchando. No entendía cómo, después de todo lo que había sucedido, Elena había encontrado una forma de continuar su vida, de encontrar una felicidad que él pensaba que solo él podía tener. «Pero, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste adoptar hijos sin decírmelo?». Elena se acercó un paso más, mirándolo fijamente, como si tratara de transmitirle algo que aún él no entendía. «Porque lo hice por mí, Rodrigo. Lo hice para mí, no para ti. Y no tenía ninguna razón para decírtelo. No te debía nada. Lo que tú querías, tu herencia, tus negocios, tus deseos, todo eso ya no me importaba». Esas palabras lo golpearon como una bofetada. De repente Rodrigo sintió que todo su mundo, el mundo que había creído construir con Elena, se desmoronaba frente a él. «¿No te importa?», dijo con incredulidad. «¿Después de todo lo que pasamos? ¿De todo lo que sacrificamos juntos? Lo que más me importa ahora es ser feliz, Rodrigo. Y eso no tiene nada que ver con lo que tú creías que era importante». Rodrigo sintió una mezcla de ira y desesperación, pero lo que realmente lo estaba consumiendo era el hecho de que no podía entender cómo Elena había logrado avanzar tanto, mientras él seguía atrapado en su propia mentira. «Entonces, ¿a qué vienes aquí? ¿A qué vienes a mostrarme a tus hijos? ¿A demostrarme que seguiste adelante sin mí?». Elena lo miró, con calma, como si supiera exactamente lo que él estaba pensando. «No vine a mostrarte nada, Rodrigo. Vine a recordarte que la vida sigue, aunque no la entendamos, y que las cosas no siempre salen como las planeamos». En ese momento, Rodrigo comprendió algo que no había querido aceptar antes. Su vida nunca sería la misma. Elena ya no era la mujer que había dejado atrás. Ella había cambiado. Había encontrado un propósito que no dependía de él. Y lo peor de todo era que él no podía dejar de pensar en esos niños, en lo que significaban para ella. Pero,
Antes de que pudiera articular una respuesta, los niños volvieron a acercarse, esta vez con algo en las manos. «Mira, mamá, encontramos esto en el jardín», dijo el niño mayor, mostrando algo que parecía una foto. Rodrigo observó la imagen que el niño le ofreció. Era una foto antigua de él con Elena, tomada en una fiesta, años atrás. Pero había algo extraño en la imagen. ¿Qué significaba esa foto? ¿Por qué esos niños la tenían? Elena la tomó de las manos del niño y la miró en silencio. Luego levantó la vista, sus ojos reflejando una emoción que Rodrigo no pudo identificar. «Es solo un recuerdo, Rodrigo. Solo un recuerdo». Pero Rodrigo no pudo dejar de preguntarse, ¿qué más había detrás de ese recuerdo? ¿Qué secretos guardaba Elena? El ambiente de la fiesta continuaba a su alrededor, pero él ya no podía pensar en otra cosa. ¿Qué más escondía Elena? Rodrigo no podía dejar de mirar la foto. La imagen, aunque en principio parecía inocente, despertó algo dentro de él que no podía explicar. ¿Por qué Elena la tenía en sus manos? ¿Por qué ahora, después de tantos años, ese viejo recuerdo parecía estar de vuelta en sus vidas? Elena la sostuvo con una firmeza que sorprendió a Rodrigo. No era la actitud de alguien que simplemente encontraba un objeto del pasado. Era como si ella misma estuviera atrapada en un dilema interno. «Elena, ¿qué significa esto?» Ella levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de él por un breve segundo. «Es solo una foto, Rodrigo, nada más». Pero en su tono había algo que no convencía a Rodrigo. ¿Nada más? Él lo sabía. Elena no era de esas personas que olvidan el pasado tan fácilmente, y esa foto que tenía entre las manos, parecía estar ligada a algo mucho más profundo, algo que él no entendía. «¿Qué estás ocultando, Elena?» Su voz sonó más fuerte de lo que había planeado. Ella lo miró por un momento, como si estuviera tomando fuerzas para decir lo que debía. Finalmente, suspiró y dejó la foto sobre la mesa cercana. «Rodrigo, siempre creíste que te conocía, ¿verdad? Pensaste que sabías todo sobre mí, sobre mi vida». Rodrigo no respondió. Sus palabras le dolían más de lo que pensaba. La verdad es que el pasado no siempre es tan simple como creemos. Después de que me fui, después de que tomé mis decisiones, tuve que lidiar con cosas que no podías entender. Y esa foto tiene un significado que nunca quise compartir. El silencio entre ellos se alargó. Los niños jugaban a lo lejos, ajenos a la tensión que se estaba formando entre los dos adultos. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué más había en esa historia que Elena no le había contado? ¿Qué fue lo que pasó, Elena? Su voz salió como un susurro, pero estaba lleno de desesperación. Elena levantó la vista, y por primera vez parecía vulnerable, como si todo el peso de su pasado hubiera caído sobre ella. «Rodrigo, cuando tú me dejaste, cuando decidiste que no éramos lo que esperabas, no tenía idea de lo que iba a hacer con mi vida. Estaba perdida, buscando algo que me diera sentido. Entonces conocí a alguien que me ofreció exactamente lo que yo necesitaba en ese momento: estabilidad. Y no solo eso, también me ofreció una familia». Rodrigo la miró, tratando de comprender, pero sus palabras le chocaron como un golpe. «¿Otro hombre? Entonces todo lo que compartimos, todo lo que viví contigo no significó nada». Elena bajó la cabeza, evitando su mirada. «No es tan sencillo, Rodrigo. No se trataba de olvidarte, se trataba de sobrevivir. Después de lo nuestro, no sabía si quería seguir viviendo en el mismo lugar, en la misma vida. Lo necesitaba». Rodrigo sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el panorama no le gustaba. ¿Qué tan lejos había llegado, Elena? ¿Y qué pasó con esa familia?, preguntó, incapaz de evitar la pregunta. Elena levantó la cabeza, sus ojos ahora más duros, como si las emociones finalmente hubieran encontrado una salida. «Cuando me di cuenta de que tenía todo lo que quería, me di cuenta también de que no era suficiente. Mi vida con ellos no era mi vida,
Era solo una fachada, y cuando lo descubrí, lo dejé todo atrás. Rodrigo parpadeó, sintiendo que algo no encajaba en la historia de Elena. ¿Y ahora? ¿Por qué sigues aquí, Elena? ¿Por qué ahora? El silencio se instaló nuevamente entre ellos. Finalmente, ella suspiró y se acercó a él, sin perderle de vista. Porque no soy la misma. Hace años, todo lo que pensaba era que necesitaba algo más, pero ahora sé que lo que más quería era ser feliz por mí misma, no por lo que los demás esperaban de mí. Y eso me llevó a donde estoy ahora. Rodrigo la miró fijamente, pero las palabras no salían de su boca. La imagen de Elena, con los niños, seguía dándole vueltas en la cabeza, como una sombra que no lo dejaba en paz. ¿Quién era ahora la mujer que había conocido? ¿Y qué había sucedido con ella en esos años en los que él pensó que todo había terminado? ¿Sabes qué?, dijo Elena de repente, rompiendo el silencio. Creo que es hora de que veas lo que realmente soy ahora. Porque me has juzgado, me has dejado ir sin entender nada, pero tal vez sea momento de que tú también enfrentes lo que dejaste atrás. Rodrigo no entendió bien lo que quería decir, pero una sensación de incomodidad comenzó a invadirlo. ¿Qué quería mostrarle? ¿A qué te refieres?, preguntó, intentando esconder la incertidumbre en su voz. Elena lo miró fijamente y luego hizo un gesto hacia la puerta. «Ven conmigo. Te voy a mostrar algo». Rodrigo la observó por un momento. La incertidumbre lo invadió por completo, pero algo dentro de él le decía que no debía dejar pasar esa oportunidad. Si había algo que aún le faltaba por entender sobre Elena, era el momento de descubrirlo. El aire se sentía pesado a medida que caminaban juntos, hacia una parte de la casa que Rodrigo no conocía. El pasillo se alargaba frente a ellos, como un camino que parecía no tener fin. Pero lo que más inquietaba a Rodrigo era la expresión en el rostro de Elena. ¿Qué estaba a punto de ver? Finalmente llegaron a una habitación cerrada que parecía estar completamente oculta. Elena se detuvo frente a la puerta, y sin mirarlo, la abrió lentamente. «Adelante, Rodrigo, ven a ver por ti mismo». Rodrigo entró sin saber qué esperar, y cuando vio lo que había dentro, todo su mundo pareció detenerse. En el centro de la habitación había una mesa, y sobre ella, algo que parecía más que una simple caja. Algo que contenía más secretos de los que había imaginado. Pero la gran pregunta era, ¿por qué Elena lo había traído hasta allí? Rodrigo observó la caja con detenimiento. Cada centímetro de ella parecía estar cargado de una historia que aún no comprendía. Elena, a su lado, mantenía un silencio, tenso, como si esperara su reacción. El corazón de Rodrigo latía aceleradamente. Algo en su interior le decía que ese momento era crucial, que lo que sucediera allí cambiaría su vida para siempre. ¿Pero qué era esa caja? ¿Qué había dentro? ¿Qué es esto, Elena? Su voz salió más grave de lo que esperaba, cargada de emoción contenida. Elena lo miró por un instante, como si estuviera decidiendo si debía o no seguir adelante con la revelación. Finalmente sus ojos se suavizaron y ella levantó la tapa lentamente, dejando que la tensión aumentara entre ambos. Dentro de la caja había un montón de papeles, cartas, fotografías desordenadas. Pero lo que más llamó la atención de Rodrigo fue una pequeña caja de madera que parecía antigua. «¿Qué es eso?», preguntó señalando la caja de madera con el dedo. Elena miró la caja y por un momento parecía perdida en sus pensamientos. Luego, suspiró profundamente. «Eso, Rodrigo, es lo que realmente me une a ti, lo que nunca pude contarte, lo que siempre guardé para mí». El aire en la habitación se volvió pesado. Rodrigo dio un paso hacia la caja, pero algo lo detuvo. ¿Qué había dentro? ¿Era posible que todo lo que había ocurrido entre ellos tuviera una raíz más profunda, más oscura, de lo que imaginaba? Con una mano temblorosa, Elena levantó la pequeña caja y la dejó en la mesa frente a ellos. Su rostro estaba marcado por una mezcla de nostalgia y miedo. «Abre la caja, Rodrigo».
Quizás sea el momento de que entiendas por qué todo esto sucedió. Rodrigo no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué Elena había esperado tanto para hablar de esto? ¿Qué podía haber dentro de esa pequeña caja que cambiara tanto las cosas? Con el corazón en la garganta, Rodrigo abrió la caja de madera. En su interior había una serie de papeles doblados, como si fueran documentos importantes. Al tocarlos, Rodrigo sintió que algo dentro de él se removía. Esto es muy raro, Elena. ¿Qué significa todo esto? Elena no respondía, de inmediato. Estaba demasiado nerviosa, como si temiera que al abrir la caja todo su pasado saliera a la luz. Finalmente, levantó la mirada y se acercó lentamente. Esos papeles son los últimos vestigios de mi vida antes de ti, Rodrigo, de la vida que elegí después de que me dejaste. Y más importante aún, son la razón por la que no pude seguir adelante como pensaba. Rodrigo no entendía. Todo estaba tomando un giro que no podía seguir. ¿Por qué no le había contado esto antes? Con manos temblorosas, comenzó a leer las primeras cartas, pero mientras lo hacía, una sensación extraña lo invadió. Estas no eran cartas comunes, sino escritos llenos de desesperación, de arrepentimiento, de una vida rota. ¿Quién te escribió estas cartas, Elena? Ella no lo miró a los ojos. Son cartas de él, Rodrigo, el hombre con el que estuve. La respuesta lo golpeó como un martillo. ¿De verdad había tenido una relación tan profunda con ese hombre? ¿Por qué no me dijiste nada de esto? ¿Por qué ahora? Elena se acercó y con una voz suave pero firme respondió: porque nunca quise que lo supieras, porque me avergonzaba, pero ya no puedo seguir guardando este secreto. La verdad es que me engañaron. Todo lo que creí que era mi vida perfecta resultó ser una mentira. Y esos papeles son las pruebas de todo lo que pasó. Rodrigo estaba perdido. Su mente luchaba por procesar todo lo que escuchaba. ¿Por qué Elena no le había contado esto antes? ¿Qué tan grande había sido el engaño? ¿Y qué significa esto para nosotros? Preguntó finalmente con una mezcla de incredulidad y ansiedad. Elena tomó aire, y por un momento, parecía que las palabras no iban a salir. Pero finalmente, sus labios se abrieron. Significa que todo lo que pensábamos que era nuestra vida juntos no es lo que parece. Significa que hay cosas que nunca te conté, que nunca quise que supieras. Y ahora no sé qué hacer con todo esto. Rodrigo observó los papeles por un momento. No solo había cartas de amor y arrepentimiento, sino también documentos legales. Algunos parecían tener nombres que no reconocía. Otros hablaban de acuerdos que no entendía. ¿Quién más está involucrado en todo esto, Elena? Ella lo miró fijamente. Es hora de que sepas la verdad, Rodrigo. Todo lo que pasó con el hombre que estuvo en mi vida y todo lo que vino después. El aire en la habitación parecía volverse más denso, como si la misma casa estuviera guardando un secreto que no quería ser revelado. Elena dio un paso atrás y tomó otro documento de la caja. Este parecía más reciente. Esto es algo que no te quiero contar, pero creo que es el momento. Rodrigo se acercó lentamente, tomándola entre sus manos. Dímelo, Elena. ¿Qué más me estás ocultando? Ella lo miró con una mezcla de tristeza y dolor. Este documento tiene algo que nunca quise que supieras. Este documento está relacionado con algo que ocurrió después de que me fui, con alguien que está relacionado contigo. Rodrigo se quedó helado. ¿Alguien relacionado con él? ¿Cómo podría ser eso? ¿De qué estás hablando, Elena? Ella lo miró fijamente, sin poder contener las lágrimas. Rodrigo, esa persona con la que estuve. Su voz se quebró. Era alguien que te conoce, era alguien cercano a ti. El aire se cortó. Rodrigo sintió que todo su mundo se desmoronaba en ese instante. ¿Quién podía estar involucrado en todo esto? ¿Cómo podía estar relacionado con su vida, su pasado, su futuro? Con el documento en la mano, Elena dijo algo que dejó a Rodrigo completamente en shock. Es alguien que nunca imaginaste. Es alguien que, cuando lo sepas,
Hará que todo lo que has vivido hasta ahora parezca una mentira. Rodrigo no podía creer lo que acababa de escuchar. Esa persona, alguien de su círculo, alguien que estaba tan cerca de él, estaba involucrado en todo este caos. La revelación de Elena había sido como un golpe directo al corazón, un peso que lo dejaba sin aire, sin capacidad de procesar lo que sucedía. ¿Quién podría estar relacionado con ella de esa manera? ¿Y cómo eso cambiaba todo lo que había creído hasta ahora? Elena, por favor, explícame. ¿De quién hablas? Su voz era un susurro lleno de desesperación, como si intentara ordenar sus pensamientos, pero nada tenía sentido. Elena, al otro lado de la mesa, miraba el documento en sus manos con una intensidad que parecía revelarle todo un pasado oculto. Rodrigo, la persona con la que estuve, no era cualquiera. Era alguien cercano a ti. ¿Quién? El temor se apoderó de él y un nudo en el estómago empezó a formarse con fuerza. ¿Quién está involucrado en todo esto, Elena? Elena levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y culpa, como si la verdad que estaba a punto de revelar fuera la más dura de todas. Respiró hondo antes de hablar, como si intentara encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Es alguien que confías, Rodrigo. Es alguien con quien has compartido tu vida, tu tiempo, tu historia. Rodrigo no entendía. Se acercó más a la mesa, observando el documento con una creciente ansiedad. ¿Estás hablando de alguien que conozco? ¿Alguien cercano a mí? Su voz vacilaba. Cada palabra parecía más pesada que la anterior. Elena no respondió de inmediato. En lugar de eso, deslizó lentamente el documento hacia él, como si le estuviera entregando una bomba de tiempo. Rodrigo no podía dejar de mirarlo, pero algo en su interior le decía que no quería abrirlo. No sabía si estaba listo para lo que encontraría. Sin embargo, al final, la curiosidad lo superó. Tomó el papel y comenzó a leer. Al principio, las palabras eran simples, pero a medida que avanzaba, el contenido comenzaba a tomar una forma cada vez más aterradora. Había nombres, fechas, lugares, y en cada línea parecía haber un vínculo directo con su vida. Lo que al principio parecía un detalle trivial, ahora se volvía un rompecabezas aterrador. El sudor comenzó a formarse en su frente. «Esto no puede ser», murmuró. Sus ojos se agrandaron al leer una línea específica. «Esto es imposible». Elena observó a Rodrigo, que ahora estaba visiblemente alterado. Sabía que había llegado al punto más delicado. «Lo que estás leyendo es la verdad. Lo que te estoy diciendo no es un cuento, ni una mentira. Esta persona, esta conexión, siempre estuvo ahí, pero no podías verlo». Rodrigo levantó la mirada de los papeles, su rostro pálido como una sábana. La revelación le estaba dando vueltas en la cabeza, como un torbellino que lo absorbía por completo. No entiendo. ¿Cómo es posible que...? Es difícil de aceptar, pero es la realidad. Esta persona es alguien que ha estado manipulando todo, Rodrigo. Y lo peor de todo, siempre estuvo justo frente a ti. Las palabras de Elena parecían cortarlo, desgarrarlo. El viento soplaba a través de la ventana, pero el aire en la habitación era denso, como si todo estuviera congelado. Rodrigo no podía moverse, no podía pensar, solo podía mirar a Elena buscando respuestas que no llegaban. ¿Cómo era posible que alguien tan cercano a él hubiera jugado un papel tan importante en todo esto? ¿Qué significa esto para nosotros, Elena? Su voz temblaba como si temiera escuchar la respuesta. ¿Qué significa esto para nuestra vida juntos? Elena lo miró con una pena profunda en los ojos. Significa que todo lo que creías que sabías sobre mí, sobre ti, sobre nosotros, es solo una fracción de la verdad. Todo lo que hicimos, todo lo que construimos, podría haberse manipulado para que tú pensaras que era real. Y ahora no sé cómo salvarlo. Rodrigo se quedó en silencio, incapaz de procesar todo lo que había dicho. El dolor que sentía parecía abrumarlo. La sensación de traición, de mentira,
lo inundaba por completo. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Realmente todo lo que había creído sobre su vida con Elena estaba basado en una mentira? Y si sí, ¿qué significaba eso para él? De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe y una figura apareció en el umbral. Rodrigo no pudo evitar saltar al verla. Era una figura familiar, alguien a quien nunca pensó que estaría allí. La sorpresa lo dejó sin palabras. ¿Qué están haciendo aquí? La voz era firme, casi desafiante, pero también cargada de una extraña mezcla de ira y dolor. Era Miguel, el amigo cercano de Rodrigo, alguien a quien siempre había considerado leal, estaba en la puerta. «Miguel», murmuró Rodrigo con la garganta seca. ¿Qué haces aquí?» Miguel entró lentamente, sus ojos llenos de algo oscuro, algo que Rodrigo no podía comprender. «He estado aquí todo el tiempo, Rodrigo, solo que tú nunca me viste». El aire en la habitación volvió a volverse denso, y los ojos de Elena y Rodrigo se encontraron. En ese momento, ambos sabían que lo que Miguel estaba a punto de decir cambiaría todo. «Miguel, no puede ser». La voz de Elena tembló. Miguel sonrió con tristeza, y sus palabras resonaron en la habitación como un golpe seco. «Sí, Elena, sí puede ser. Lo que has estado ocultando, lo que has estado escondiendo, finalmente va a salir a la luz». Rodrigo no podía creer lo que escuchaba. «Miguel, ¿de qué estás hablando?» Miguel dio un paso adelante, y su mirada se encontró con la de Rodrigo. «Es hora de que sepas toda la verdad, Rodrigo. Es hora de que sepas lo que siempre he guardado para mí. Y créeme, ni tú ni Elena van a estar preparados para lo que viene». En ese momento, la tensión se convirtió en un peso palpable. La verdad estaba a punto de salir, pero ¿serían capaces de soportarla? ¿Qué más quedaba por descubrir? El aire estaba cargado de tensión cuando Rodrigo entró en el elegante café donde había acordado encontrarse con Elena. El brillo de las luces del lugar reflejaba en sus gafas oscuras, pero su mirada oculta tras ellas no dejaba de inquietarse. Estaba nervioso, más de lo que se habría atrevido a admitir, y eso lo enfurecía. Tenía que saber la verdad. Tenía que obtener una respuesta. Se sentó en la mesa que había reservado en un rincón apartado, esperando con ansias el momento en que Elena finalmente llegara. Habían pasado años desde que la había visto por última vez, y el encuentro que se avecinaba no era nada menos que explosivo. Los recuerdos de su vida juntos se filtraban en su mente, pero lo que más le carcomía era la pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Por qué ella no le había contado antes sobre los gemelos? Su corazón latía con fuerza al pensar en aquellos niños. Algo en su interior le decía que había algo mucho más grande que un simple error en el tiempo. Esa tarde, al mirarla por primera vez en 7 años, algo se había quebrado dentro de él. No podía dejar de pensar en los pequeños, sobre todo en el mayor, con ese cabello oscuro y esos ojos curiosos. Era la primera vez en tanto tiempo que sentía una chispa de algo parecido a la emoción. Pero también era la primera vez que se enfrentaba a las consecuencias de sus propios actos. De repente, la puerta se abrió. Elena apareció en el umbral, tan serena y digna como siempre, con una sonrisa que no le alcanzó para disimular el dolor que, a pesar de los años, aún la rondaba. Al verla, Rodrigo sintió una punzada en el estómago. La mujer que una vez había amado, la mujer a quien había abandonado por un capricho egoísta, estaba frente a él. «Rodrigo», dijo ella, con su voz suave pero firme, como si las palabras que estaban por salir de sus labios no fuesen a ser de perdón, sino de juicio. Él se levantó, dándole un beso en la mejilla. «Elena», respondió con tono distante, incapaz de esconder su tensión. «Gracias por venir». Tomó asiento frente a ella, pero no pudo evitar seguir observando sus ojos. Estaban distintos, más maduros, más serenos, pero al mismo tiempo había una luz que nunca había visto antes. Los años de lucha, de soledad, la habían forjado de una manera que él no podía comprender.
Sé por qué me llamaste, comenzó Elena rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Y sé que no has venido a hacerme preguntas sobre cómo estoy, pero si es eso lo que quieres saber, te lo diré. Estoy bien, más de lo que nunca fui. Rodrigo frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. Su mente estaba llena de preguntas, de incertidumbres, pero ella parecía tan segura de sí misma, tan diferente. Algo no encajaba. ¿Por qué no me dijiste nada sobre los gemelos?, preguntó de golpe, sin darle tiempo a responder. Su voz salió cargada de frustración, de la rabia contenida por todos esos años. ¿Por qué nunca me dijiste que ellos son míos? El golpe fue directo, pero Elena no se inmutó. No había sorpresa en su rostro, solo una calma casi perturbadora. «Porque nunca lo pediste», contestó con una frialdad que no esperaba. «Porque cuando me abandonaste, pensaste que yo no tenía futuro. Pensaste que nunca podría darte lo que querías. Pero yo pude. Lo hice sola, y créeme, eso fue mucho mejor que haber esperado que tú decidieras que estaba lista para ser madre». Rodrigo la observó en silencio, procesando sus palabras, dándose cuenta de lo que realmente había hecho. El peso de sus decisiones comenzaba a caer sobre él, aplastándolo lentamente. ¿Cuántas veces había creído que su dinero lo haría feliz, que un hijo suyo sería la prueba de su legado? Pero ahora, frente a él, Elena estaba completamente diferente, y sus hijos eran lo que más le dolía. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó él con voz quebrada. Podría haber sido parte de sus vidas. Podría haber sido su padre. Elena lo miró fijamente, como si cada palabra de él fuera una daga lanzada hacia su alma. «No, Rodrigo. No pudiste ser parte de su vida porque nunca me dejaste ser parte de la tuya. Porque tú preferiste esperar a que alguien más te diera lo que querías, mientras yo tomaba las riendas de mi vida. Mis hijos, tus hijos, nos hicimos fuertes sin ti, y hoy es demasiado tarde para arrepentirse». Rodrigo apretó los puños sobre la mesa. Su cuerpo estaba tenso, como si sus músculos pudieran estallar en cualquier momento. «Elena, por favor». «¿Qué quieres de mí ahora, Rodrigo?», interrumpió ella, levantando una mano. «¿Qué esperas que te diga? ¿Que todo está bien? ¿Que te perdono? La verdad es que no sé qué esperas que pase, pero no va a ser lo que crees. Mis hijos son felices, y no necesito que tú me digas cómo debo vivir mi vida». La dureza de sus palabras lo dejó sin aliento. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había sido tan ciego, tan egoísta? ¿Cómo no había visto lo que realmente importaba? Justo cuando la conversación parecía llegar a un punto muerto, Elena lo sorprendió con una última revelación. «¿Sabías que tus hijos te han estado buscando?». Rodrigo la miró confundido, sin entender. «¿Qué estás diciendo?». «Sí. Después de todo este tiempo, ellos me preguntan por ti. Preguntan si algún día vas a regresar. Pero ¿sabes qué? Yo les digo que no te busquen, que no necesitan un padre que no los quiso cuando tuvieron la oportunidad». Un silencio pesado se instaló entre ellos. Rodrigo no podía procesar la información, y el dolor de esas palabras lo golpeó con una fuerza devastadora. Estaba perdiendo a sus hijos, y lo peor de todo era que no podía hacer nada para cambiarlo. Elena se levantó lentamente de la mesa, y antes de irse, le lanzó una última mirada. «No tienes idea de lo que has perdido. No tienes idea de lo que te espera si sigues persiguiendo fantasmas del pasado». Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Rodrigo sumido en su propia miseria. Mientras la veía marcharse, el peso de la verdad lo aplastaba cada vez más. No había forma de recuperar lo que había perdido, pero aún quedaba una pregunta atorada en su garganta. ¿Era realmente tarde para intentar redimir todo lo que había destruido? La incertidumbre lo consumía, y mientras salía del café, Rodrigo sentía que el mundo que había construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse lentamente.
Rodrigo aún no lograba asimilar lo que había escuchado. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza, como un eco imparable que no dejaba de martillar en su mente. Tus hijos te han estado buscando. Cada vez que intentaba pensar en el futuro, lo único que veía era la imagen de esos pequeños que, al parecer, lo buscaban sin descanso. Y él, tan seguro de sí mismo, tan convencido de que tenía el control de su vida, había dejado que el tiempo lo arrastrara sin siquiera mirar atrás. Mientras caminaba por las calles desiertas, su mente viajaba al pasado, buscando respuestas. ¿Cómo fue posible que todo esto hubiera pasado tan desapercibido para él? La imagen de Elena, tan serena y firme, contrastaba con la turbulencia que sentía por dentro. ¿Por qué no había tomado su vida en serio cuando aún tenía la oportunidad? Las preguntas se acumulaban y no encontraba respuestas que le dieran consuelo. Sin embargo, lo peor no era la pérdida de esos años. Lo peor era la sensación de que ya nada podría cambiar lo que había hecho. Después de su conversación con Elena, Rodrigo sintió que un peso insoportable se había instalado en su pecho. A pesar de las riquezas que acumulaba, las lujosas casas que habitaba y la vida perfecta que había construido, sentía que todo lo que realmente importaba estaba fuera de su alcance. Fue en ese momento que decidió actuar. Ya no podía esperar más. No podía seguir siendo el hombre que había sido hasta ese día. ¿Qué quedaba de él si ni siquiera podía reconocer su propio fracaso como padre? Si había algo que todavía podía hacer, era buscar a esos niños. Tenía que enfrentarse a la realidad y averiguar si realmente existían, si Elena había dicho la verdad, o si todo era parte de un juego cruel. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que saber si aún tenía una oportunidad de enmendar su error. La idea de encontrarlos le quemaba por dentro. ¿Qué haría si se encontraban cara a cara? ¿Cómo reaccionarían al ver a un hombre que los había abandonado sin pensarlo dos veces? Rodrigo no tenía idea de lo que le esperaba, pero algo dentro de él le decía que si no lo hacía nunca podría perdonarse. Esa misma noche Rodrigo comenzó a investigar. Usó todos los recursos a su disposición, desde sus contactos hasta sus propios medios de comunicación, para averiguar más sobre los gemelos. A medida que avanzaba, más se sumía en una espiral de desesperación. No solo estaba buscando a dos niños que podían ser suyos, sino que también comenzaba a enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. Las horas pasaban y la noche caía, pero Rodrigo no descansaba. Finalmente, logró obtener una pista crucial. Los gemelos vivían en una pequeña ciudad al norte, en una casa modesta que no se asemejaba en nada al lujo que él había conocido. Los datos eran escasos, pero al menos le daban una dirección. A la mañana siguiente, sin pensarlo dos veces, Rodrigo tomó su coche y se dirigió hacia ese lugar. No tenía ni idea de lo que encontraría, pero estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier cosa. La carretera parecía interminable, y la sensación de ir hacia lo desconocido lo llenaba de ansiedad. Mientras se acercaba a la ciudad, las imágenes de su vida pasada parecían desaparecer poco a poco. La riqueza, los lujos, las fiestas, todo eso comenzaba a desvanecerse ante la idea de conocer a sus hijos, de ver con sus propios ojos a esos pequeños que había dejado atrás sin una sola palabra. Al llegar, se detuvo frente a una casa sencilla, rodeada de un jardín que no parecía haber recibido demasiados cuidados. Era evidente que allí no vivían personas con la misma fortuna que él. El lugar era tranquilo, demasiado tranquilo para alguien como Rodrigo, acostumbrado al bullicio de las grandes ciudades. Bajó del coche, sintiendo una mezcla de incertidumbre y nerviosismo. ¿Y si no los reconocía? ¿Y si ellos no querían verlo? Todo eso lo atormentaba, pero aún así, dio el primer paso y se acercó a la puerta. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió por sí sola. Una mujer mayor, de cabello canoso y rostro amable, lo miraba con una expresión que no lograba descifrar. ¿Puedo ayudarle?, preguntó con una voz cálida pero cautelosa. Rodrigo se quedó un momento sin palabras. No estaba seguro de cómo empezar. ¿Debía decirle que era el padre de los niños que vivían allí?
¿O debía esperar que ella lo reconociera de alguna manera? La mujer lo miraba fijamente, pero no parecía reconocerlo. «Vengo a ver a los gemelos», dijo finalmente, intentando sonar seguro, aunque su voz temblaba ligeramente. La mujer lo observó por un momento, y después de un silencio que pareció eterno, asintió con la cabeza. «Ellos están jugando en el jardín. Puedo llamarlos si desea». Rodrigo asintió sin poder articular más palabras. Estaba allí, parado frente a la puerta de la casa donde sus hijos vivían, sin saber qué esperar. El miedo lo invadió, y las preguntas seguían invadiendo su mente. ¿Estaba haciendo lo correcto? Debería haber esperado más tiempo. En ese momento los niños salieron al jardín. Al principio Rodrigo no pudo reconocerlos de inmediato. Eran tan pequeños, tan distintos de la imagen que había tenido en su cabeza. Pero al observarlos con más detenimiento, los vio claramente. Eran ellos, los gemelos, sus hijos. Un nudo se formó en su garganta. La mujer que los cuidaba se acercó a los niños y les dijo algo en voz baja. Ellos la miraron por un momento y luego, sin previo aviso, uno de los pequeños, el más grande, se acercó a Rodrigo. «¿Eres tú?», preguntó con una voz tímida pero llena de curiosidad. «¿Papá?». Rodrigo se quedó paralizado. Esa palabra, esa sola palabra, fue como una puñalada en su corazón. Por un momento, todo a su alrededor desapareció. ¿Qué debía decir? Rodrigo miró al pequeño con los ojos abiertos de par en par, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Papá?». La palabra retumbó en su cabeza, mientras su corazón latía con fuerza. El niño, que no debía tener más de 6 años, lo miraba con una mezcla de timidez y curiosidad, como si esperara una respuesta que él no sabía si podía dar. Un sudor frío recorrió su espalda. Estaba allí, frente a los hijos que jamás conoció, que habían estado vivos todo este tiempo y que, aparentemente, lo habían estado buscando. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Debía abrazarlos? ¿Decirles que sí era su padre? ¿O seguir siendo el extraño que no merecía nada de eso? La mujer mayor que había abierto la puerta lo observaba desde la distancia, sin intervenir, como si esperara que él tomara la decisión de lo que sucedería a continuación. Pero Rodrigo, paralizado por la culpa, no sabía cómo reaccionar. De alguna manera, en ese instante, se sintió más perdido que nunca. Y sin embargo, había llegado hasta ahí. Lo que había hecho en el pasado ya no podía cambiarse, pero tal vez aún quedaba algo que pudiera salvarse. El niño, viéndolo callado, insistió. «¿Eres tú, papá? Mi mamá me dijo que un día tú vendrías». Esas palabras atravesaron el alma de Rodrigo. No sabía cómo se sentía. Por un lado, el dolor de todo lo que había perdido, de esos años que jamás podrían recuperarse, lo ahogaba. Por otro, la duda sobre si había hecho bien en aparecer ahora lo consumía. ¿Qué esperaban de él? ¿Qué podría hacer para ganarse la confianza de esos niños que lo miraban como si él fuera alguien importante, alguien que mereciera ser llamado padre? Respiró hondo, tratando de controlar la angustia que sentía. Soy tu papá», dijo finalmente, su voz temblando, pero firme. No sabía si lo decía porque lo sentía de verdad, o si lo decía porque era lo que debía hacer. El niño, al escuchar esas palabras, sonrió tímidamente y con una sinceridad que solo los niños tienen, lo abrazó con fuerza. El pequeño se aferró a él como si Rodrigo fuera lo único que quedaba en un mundo incierto, y por un momento, todo en el mundo de Rodrigo se detuvo. Sintió una oleada de emociones que lo invadieron sin previo aviso. ¿Cómo había llegado a esto? La mujer mayor que había estado observando en silencio, se acercó lentamente y le puso una mano en el hombro. «Esos niños han pasado por mucho», dijo con suavidad. «Y siempre esperaron que tú los encontraras, aunque nunca lo dijiste». Rodrigo la miró, sin poder decir una palabra. ¿Cómo explicar todo lo que había hecho en el pasado? ¿Cómo justificar sus años de indiferencia? No tenía respuestas para eso, y el dolor de la culpa lo estrujaba por dentro.
Pero aún así se sentó en el jardín mirando a los gemelos que jugaban a su alrededor. Uno de ellos, una niña, se acercó tímidamente a su lado y le preguntó con los ojos llenos de curiosidad: ¿Por qué no nos buscaste antes, papá? Esa pregunta fue como una daga directa al corazón. Rodrigo tragó saliva buscando las palabras adecuadas, pero no encontraba ninguna que pudiera aliviar el sufrimiento que sentía por no haber estado allí cuando más lo necesitaban. «Lo siento», dijo finalmente con una voz cargada de dolor. «Lo siento mucho». La niña no dijo nada más, solo asintió levemente con la cabeza, como si aceptara la respuesta, aunque no fuera suficiente para sanar la herida. Los gemelos, ajenos a la tristeza que rondaba en el aire, siguieron jugando, corriendo por el jardín mientras Rodrigo los observaba en silencio. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja el cielo, mientras la casa permanecía sumida en una tranquilidad inquietante. La mujer mayor, que los había estado observando en silencio, dio un paso adelante. «Han pasado muchas cosas desde que tú te fuiste», dijo, mirando a Rodrigo con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. «Y si decides quedarte aquí, tendrás que enfrentar todo lo que dejaste atrás». Rodrigo la miró confundido. «¿Qué quieres decir?». Ella lo miró fijamente. Esos niños son más importantes que cualquier cosa que hayas dejado en tu vida anterior. Y si vas a ser su padre, tendrás que serlo de verdad. No puedes hacer lo que hiciste antes, solo aparecer cuando te convenga. Eso no será suficiente». Rodrigo se sintió pequeño bajo su mirada. Sabía que ella tenía razón. No podía seguir siendo el hombre que había sido hasta ese momento. No podía seguir pensando en sí mismo, en sus propios deseos y errores. Si quería redimirse, tenía que comprometerse de verdad. Y eso lo aterraba más que cualquier cosa que hubiera enfrentado en su vida. «No sé si pueda hacerlo», murmuró, apenas audible, pero lo suficiente para que la mujer lo escuchara. Ella lo observó por un momento como si estuviera evaluando cada palabra que había dicho. Finalmente asintió. «No será fácil, te lo aseguro, pero si decides quedarte, tendrás que luchar. Y lo que más duele es que el amor no es suficiente para cambiar todo lo que hiciste». Rodrigo cerró los ojos sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué clase de hombre era? ¿El tipo que huía de sus responsabilidades o el que finalmente enfrentaría sus miedos y errores? No lo sabía, pero algo dentro de él le decía que tenía que intentarlo. Ya no podía ser el mismo que se había alejado por tanto tiempo. Cuando abrió los ojos, vio a los gemelos frente a él, mirándolo con la misma expectación que antes. La niña le tendió una mano, y el niño, con su rostro inocente, sonrió. «Papá, ¿quieres jugar con nosotros?». Rodrigo no pudo evitar sonreír. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba listo para ser el padre que nunca fue? ¿Podría salvarse a sí mismo después de tanto daño? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo, y una figura conocida apareció en el umbral. Era Elena, que lo miraba con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Vas a quedarte, Rodrigo?», preguntó ella con una voz llena de incertidumbre. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta inmediata. Rodrigo no pudo dejar de mirar a Elena, que permanecía parada en la entrada, observándolo con una expresión que desbordaba duda. Sus ojos, llenos de preguntas, no podían esconder la incredulidad que sentía al ver la situación en la que él se encontraba. El hombre que había dejado todo atrás, que había abandonado a sus hijos, estaba ahora con ellos, intentando dar un paso hacia la redención. Pero, ¿era tarde para eso? ¿Sería capaz de darles lo que necesitaban después de tantos años de ausencia? «Rodrigo». La voz de Elena era casi un susurro, cargada de emoción, de un dolor que parecía haberse acumulado con el paso del tiempo. «¿Realmente piensas que esto es lo correcto?». Él intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sabía lo que había hecho, lo sabía mejor que nadie. Durante años había decidido no ser el padre que sus hijos necesitaban, y ahora frente a ellos, no sabía si era demasiado tarde. Los gemelos seguían a su lado,
ajenos a la tensión que se respiraba en el aire. Mientras tanto, la mirada de Elena se volvía más intensa, como si buscara entender qué había ocurrido en la mente de Rodrigo para que ahora estuviera allí, frente a ellos. «Es tarde para arrepentirse, Rodrigo. Ellos ya crecieron sin ti», dijo Elena, su tono frío pero lleno de una verdad innegable. «Y yo también aprendí a vivir sin ti». Las palabras de Elena le golpearon como un puño en el estómago. No podía negar que tenía razón. Ella había sufrido, como él también lo había hecho. Ambos habían tomado caminos distintos, pero la herida nunca había sanado por completo. El tiempo no había logrado borrar lo que había sucedido, y ahora, con su regreso, todo parecía más confuso que nunca. El niño pequeño, con su rostro lleno de curiosidad, dio un paso hacia Rodrigo y lo miró fijamente. «Papá, ¿puedes quedarte con nosotros?». La simple pregunta lo destrozó. ¿Cómo podría él, después de todo lo que había hecho, pedirle eso a los niños? ¿Cómo podía pedirles que lo aceptaran después de tantos años de ausencia? No tenía respuestas, solo el vacío de lo que nunca había sido. «Lo siento tanto, no sé si pueda quedarme», murmuró Rodrigo, mirando a Elena con una tristeza que no sabía cómo expresar. «He hecho tanto daño». «Y aún puedes hacer mucho más», dijo Elena con amargura, «pero la decisión está en tus manos. No puedes escapar ahora». Rodrigo cerró los ojos sabiendo que tenía razón. No podía escapar. Había llegado hasta allí, y ahora debía enfrentar lo que había dejado atrás, lo que había destruido, por su propia culpa. ¿Pero qué podía hacer? ¿Acaso había una forma de redimirse? El niño volvió a insistir, con esa inocencia que solo los niños pueden tener. «Papá, ven a jugar con nosotros». Rodrigo no podía resistirse a la ternura en sus ojos. Quizás lo que más lo destruía era saber que había dejado a esos niños vivir sin un padre, que ellos habían pasado por la vida sin la protección de alguien que se preocupara por ellos. Pero ahora que estaban allí frente a él, ¿sería capaz de darles lo que necesitaban? ¿Podría cambiar su vida para ser el hombre que esos niños merecían? «Lo siento, no sé si pueda ser el padre que ustedes necesitan», murmuró, con la voz quebrada. «He fallado tanto». La niña, con una mirada más seria que su hermano, se acercó lentamente. «Papá, no queremos que nos pidas perdón todo el tiempo. Solo queremos que estés con nosotros». Esas palabras hicieron que Rodrigo se sintiera aún más pequeño. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Ellos no necesitaban que él se lamentara por sus errores. Lo que necesitaban era algo mucho más importante: su presencia, su apoyo, su amor. Pero, ¿cómo podía darles todo eso después de tanto tiempo de indiferencia? «Lo intentaré», dijo finalmente, mirando a los niños con determinación. «Intentaré estar aquí para ustedes». Elena observó todo en silencio, sin intervenir. Era evidente que ella seguía siendo una presencia dominante en sus vidas, que había sido la que había llenado el vacío dejado por él, pero Rodrigo sabía que eso no era suficiente. Los niños necesitaban más que solo su madre. Necesitaban un padre. «La vida no es fácil, Rodrigo», dijo Elena en un tono bajo pero firme. «No puedes esperar que todo se arregle solo porque ahora dices que lo intentarás. Ellos tienen derecho a más que tus promesas vacías». Rodrigo la miró, reconociendo la dureza en sus palabras. ¿Por qué no había sido capaz de entender eso antes? El dolor de haber fallado no lo dejaría, nunca, pero de alguna manera, lo que estaba viviendo ahora le daba una nueva oportunidad, y aunque no sabía cómo, iba a aprovecharla. Tenía que aprovecharla. Los gemelos comenzaron a correr por el jardín, riendo, ajenos a la tensión que rodeaba a sus padres. Pero para Rodrigo, cada paso que daban era como un recordatorio de todo lo que había perdido. ¿Sería suficiente para ellos si ahora se quedaba? El miedo lo invadió, y el arrepentimiento lo ahogó. Elena se acercó lentamente, como si estuviera evaluando cada palabra que él decía. «Esto no va a ser fácil, Rodrigo.
No todo se arregla con palabras. Rodrigo asintió mirando a los niños. Lo sé, pero no puedo seguir huyendo. Quiero ser parte de sus vidas. Elena se quedó en silencio por un momento, y Rodrigo sintió que el peso de la mirada de ella lo atravesaba. ¿Sería capaz de cumplir lo que había prometido? De repente, el sonido del teléfono interrumpió la tensión en el aire. Rodrigo levantó la vista, desconcertado. Elena también lo miró, y ambos intercambiaron una mirada llena de incertidumbre. Nadie había hablado por teléfono en mucho tiempo. ¿Lo tomas?, preguntó Elena, pero Rodrigo ya había dado un paso hacia el teléfono. Cuando levantó el auricular, escuchó una voz familiar que le heló la sangre. «Rodrigo, tenemos que hablar. Hay algo que necesitas saber». Rodrigo estaba sentado en el gran escritorio de su oficina. Los papeles amontonados frente a él parecían ya no tener sentido. La luz tenue de la lámpara apenas iluminaba la habitación en la oscuridad de la madrugada, mientras él intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Los gemelos, sus hijos. No podía dejar de pensar en eso, pero algo más le rondaba la cabeza: el precio de todo lo que había perdido. Las palabras de Elena aún resonaban en su mente. Nunca quisiste esperar para descubrirlo. Su arrogancia, su impaciencia, todo eso lo había llevado a tomar decisiones que, ahora, le parecían irreparables. Si tan solo hubiera hecho un esfuerzo por entenderla, si tan solo no hubiera buscado la solución fácil, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero no era diferente. Ya no había marcha atrás. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Isabela. «Tengo algo que contarte», decía el texto sin más detalles. Rodrigo dejó su teléfono sobre la mesa. El miedo a enfrentarse a la verdad lo paralizaba. Durante años había ignorado los pequeños detalles, pero ahora todo comenzaba a desmoronarse. No había sido solo el divorcio lo que lo había marcado. La constante presión por tener un hijo, por cumplir con un legado que él mismo había creado, lo había cegado. Isabela había sido una elección fácil. Quería una mujer joven, que no le hiciera preguntas y que, de alguna forma, lo mantuviera en su zona de confort. Pero Elena había sido diferente. Rodrigo caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad, que ahora parecían más frías y distantes. Recordó el primer día que conoció a Elena. Su risa, su mirada profunda, su ternura, todo lo que en su momento había dado por sentado. No la trató con respeto, la forzó a adaptarse a sus expectativas y la descartó como si fuera una prenda vieja. Ahora, se preguntaba, ¿qué pensaría ella de él? ¿Realmente habría algo que él pudiera hacer para redimir lo que había destruido? Con la mente agitada, decidió llamar a Elena. Quería entender más, buscar respuestas, aunque algo dentro de él sabía que nunca encontraría la paz que deseaba. Después de varios tonos, escuchó la voz suave de Elena al otro lado de la línea. «Rodrigo», dijo con un tono tan calmado que parecía que no había transcurrido ni un solo día desde la última vez que se hablaron. «Elena, necesito saber, necesito entender». Su voz sonaba rota, como si cada palabra le costara más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ella suspiró antes de responder, como si ya hubiera anticipado esta conversación. «Lo que no entendiste en su momento, Rodrigo, es que las decisiones que tomas no solo afectan a quienes te rodean, sino también a ti mismo. No soy la misma. De antes ya no soy la mujer que elegiste, y los niños». Su voz se quebró un momento, pero rápidamente se recompuso. «Ellos son lo mejor que me ha pasado». Rodrigo intentó calmarse, pero una oleada de ira comenzó a invadir su pecho. «No lo entiendo, Elena. ¿Por qué no me dijiste nada? Me dejaste con todas esas preguntas sin respuestas». «Porque tú nunca quisiste respuestas, Rodrigo. Siempre quisiste soluciones rápidas. Pensaste que yo no podía darme lo que querías y que Isabela sería la respuesta a todo. Pero hay algo que aún no sabes, algo que vas a tener que aceptar. Tú y yo nunca fuimos una prioridad para ti.
Eso es lo que realmente me duele. Su tono ahora era firme, decidido. Rodrigo cerró los ojos, intentando comprender, pero sus pensamientos eran una tormenta de confusión. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había destruido algo tan hermoso por una idea de perfección que no existía? ¿Y los niños?, dijo finalmente, su voz rasposa. ¿Cómo puedes estar tan segura de que me necesitan? ¿De que puedo ser lo que ellos necesitan? Elena se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, sus palabras fueron como un golpe directo al corazón de Rodrigo. Ellos no necesitan que seas perfecto, Rodrigo. Solo necesitan saber que estás dispuesto a hacer lo que nunca hiciste conmigo: quedarte. Rodrigo no podía más. Sintió que el peso de sus propios errores lo aplastaba. Miró el reloj de su oficina. Ya había pasado mucho tiempo desde que Elena había salido de su vida. Y durante todo ese tiempo, él había creído que todo lo que hacía tenía sentido. Pero ahora, la verdad era clara. Nunca lo tuvo. De repente, el teléfono vibró en su mano. Un mensaje de Isabela apareció en la pantalla. Tenemos que hablar. La tensión se acumuló en su pecho, pero sabía que debía enfrentarla. Si quería salvar lo que quedaba de su vida, tenía que empezar por entender su propio fracaso. Fue entonces cuando una idea empezó a tomar forma en su mente. Quizá todo esto no era solo una cuestión de arrepentimiento. Tal vez era la oportunidad de empezar de nuevo, de cambiar el rumbo de su vida, de intentar redimir lo que había destruido. ¿Sería posible? ¿Podría haber alguna forma de que Elena lo perdonara? O tal vez ya era demasiado tarde para eso. Salió rápidamente de su oficina y caminó hacia el estacionamiento. Con cada paso, la incertidumbre se volvía más abrumadora. En su mente las imágenes de Elena y los niños no dejaban de aparecer. ¿Qué pensaría de él ahora? ¿Sería capaz de perdonarlo? ¿O la puerta ya se había cerrado para siempre? El viaje hacia la casa de Isabela fue silencioso. La ciudad pasaba rápidamente por las ventanas del automóvil, pero Rodrigo no veía nada. Solo veía el rostro de Elena, el de los niños, el suyo, todos entrelazados en una maraña de decisiones que nunca debió tomar. Finalmente, llegó a la casa de Isabela. Al entrar, la atmósfera pesada lo envolvió. Ella lo esperaba en el sofá, con la mirada fija en él. Sabía que algo estaba mal, algo más que los problemas que ya tenían. Rodrigo se sentó frente a ella sin decir palabra. Isabela rompió el silencio. ¿Vas a dejar que todo se te escape, Rodrigo? ¿Vas a perderlo todo por esa mujer y esos niños que ni siquiera querías? Sus palabras fueron como una bofetada. La mentira que había estado construyendo durante años comenzaba a desmoronarse. Pero había algo más. Algo que aún no comprendía. Algo que, si no comprendía pronto, podría costarle mucho más de lo que ya había perdido. Rodrigo respiró hondo, sabiendo que el momento de la verdad se acercaba. Pero, ¿sería capaz de enfrentar las consecuencias de todo lo que había hecho?